Hoy vamos a hablar de un tema muy común en los humanos y son las preocupaciones. Vamos a hablar del afán. Entonces vamos a empezar buscando en Mateo capítulo 6 y vamos a leer del versículo 25 en adelante. Es muy conocido, todos estos versículos son muy conocidos. De hecho, el título que sale aquí dice el afán y la ansiedad. Entonces, Mateo 6, del 25 en adelante. Vamos a leer del 25 al 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí vemos cómo Jesús inicia este pasaje y nos dice, no os afanéis. Esta frase que Jesús nos dice ahí no es una recomendación, sino más bien es una orden. Nos dice, no os afanéis. Jesús, en su infinito amor, Él no quiere vernos a nosotros esclavizados por las preocupaciones. Él no quiere ver que las preocupaciones nos estén dañando. Él identifica aquí las necesidades más básicas que tenemos como humano, la comida, la bebida y la ropa. Y Él nos recuerda que Dios conoce todo lo que nosotros necesitamos. Él conoce todos los aspectos de nuestra vida y a veces nosotros le pedimos cosas a Dios que no necesitamos y Él no nos las da. ¿Por qué? Justamente por lo mismo, porque Él sabe todo lo que ocupamos. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Tenemos que comenzar a concentrarnos en el reino de los cielos, en las cosas de Dios y dejar de concentrarnos en las cosas materiales. Porque nosotros tenemos lo que sea, pongamos un carro y ese carro en algún momento se va a joder, en algún momento ya no va a servir, me lo pueden robar, me lo pueden chocar, puede quemarse, puede pasarle cualquier cosa, pero las cosas de Dios no. Esas cosas no se las pueden robar, esas cosas no se queman, no se joden, pero nosotros como humanos tenemos la tendencia a concentrarnos en las cosas de este mundo, en acumular cosas en este mundo, y tenemos que cambiar esa perspectiva. Las preocupaciones en toda la historia, en todas las culturas, en todas las épocas, siempre han sido algo normal, es algo normal del humano. Siempre todas las culturas han buscado la seguridad. Nos encanta estar seguros. El problema es que ponemos nuestra seguridad en cosas que no son seguras. Y esto, como les digo, es algo normal. Es normal querer tener un buen trabajo para tener comida todos los días, para tener una casa, un carro. Es normal de los humanos. Pero aquí vemos que Jesús nos cambia a nosotros esa perspectiva y nos dice, ya no se fijen en esto, ahora fíjense en esto.
Ya no se fijen en lo que tienen en este mundo, ahora fíjense en lo mío. Y no es que no trabajemos, o que no estudiemos, o que no hagamos nada de eso, o que vivamos en la calle y no nos compremos una casa, sino que no pongamos nuestra seguridad en estas cosas. Que no sintamos la seguridad de un salario, digamos. No decir, tengo mi salario, listo, ya, todo está bien. Ya no hay ningún temor. Tenemos que poner nuestra seguridad en Dios, siempre en Dios. Jesús también utiliza aquí un argumento muy lógico. Si Dios nos dio la vida, ¿cómo Él no nos va a dar lo que necesitamos para vivir? O sea, Él no es que nos dio la vida y listo, vaya a ver cómo se la juega. Si Dios nos entregó la vida, Él nos va a dar todo lo que sea que necesitemos para estar bien, porque Él no es que nos quiere ver mal. Bueno, a menos que sea parte de un proceso, que usted necesite estar mal por X o Y situación, que ahí ya cambia el asunto. Pero Dios no nos quiere ver mal, no nos quiere ver tristes, no nos quiere ver preocupados. Entonces, lo que sea que necesitemos, Él nos lo va a dar. Y Pablo en el libro de Romanos dice en un versículo en el capítulo 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No escatimó ni a su propio Hijo. Escatimar es, por decirlo de alguna forma sencilla, como pensar antes de gastar, más o menos, como no gastar a lo tonto. Y dice que Dios entregó a su propio Hijo, y cómo Él no nos va a dar una casa si la necesitamos. Si necesitamos un carro, ¿cómo no nos va a dar un carro? Si hasta su propio Hijo lo mandó a morir. Entonces, no se preocupen, Dios tiene el control de nuestra vida. Aquí esta comparación a mí me gusta mucho con las aves y con los lirios. Las aves, bueno, yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto un ave volando pala para sembrar una mata de maíz. Nunca he visto eso, y si lo vemos, pues hay que reprender al diablo, porque eso no es normal. Pero nunca hemos visto eso. Nunca hemos visto a un ave cogiendo café para ir a ganarse un salario. Y ellas que no trabajan, que no siembran, comen, porque Dios les da comida. Y nos compara a nosotros. Las aves, Dios ama su creación. Claro que sí. Pero justamente es eso, son creación. Y nosotros que somos hijos, si Dios se encarga de cuidar a las aves, ahora a nosotros. Y vemos también la comparación que hace con los lirios, que no hilan. Lo mismo, nunca hemos visto a un lirio en una máquina de coser. Pero dice que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y es creación, y nosotros somos hijos de Dios. Entonces ahora, ¿cuánto más nos va a dar a nosotros? Si a ellos les da comida y vestido, ahora a nosotros, ¿cuánto más nos va a dar? También tenemos, ¿verdad?, que las preocupaciones reflejan un problema de fe. Indirectamente, cuando nosotros nos preocupamos demasiado, indirectamente, recalco bien esa palabra, indirectamente estamos diciendo que no confiamos en Dios. Y ahí se nos dividen los caminos. O confiamos en Dios o en nuestras fuerzas. El problema de confiar en nuestras fuerzas y en nuestras habilidades es que son limitadas. Nuestras fuerzas se acaban en algún momento, nuestras habilidades tienen un límite, pero Dios no. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dejar de confiar en nosotros y comenzar a confiar 100% en Dios. Pero nosotros tenemos esa tendencia de confiar en lo que yo puedo hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer con esto es buscar primeramente el reino de Dios. Cuando buscamos el reino de Dios, de una vez se nos cambia el switch, ya le damos una vuelta a la perspectiva
Y ahí es donde comenzamos a dejar de confiar en nosotros y comenzamos a confiar en Dios. Ahí es donde nuestra fe se fortalece, cuando buscamos de Él. Vamos a ver desde una perspectiva psicológica lo que es el afán y las preocupaciones, cómo tienen efectos negativos comprobados por la ciencia. Hay un psicólogo que se llama Robert Leahy, creo que se pronuncia ese nombre, la verdad no sé. Él escribió un libro en 2005 que se llama The Worry Cure, y él dice que la mayoría de nuestras preocupaciones nunca se llegan a materializar. Y es cierto, o sea, si ustedes lo analizan, todas las cosas por las que ustedes estaban preocupando hace un mes, 2 meses, 3 meses, ¿cuántas se cumplieron? Que usted diga, bueno, hace 2 meses yo tenía esa preocupación, ¿y cuánto de eso se cumplió? Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace más o menos como un año, a mí me tocó predicar y yo en ese momento estaba en la mitad de la carrera. Y yo les conté que al final de la carrera, en la universidad en la que estoy, se hace un proyecto de graduación, que es un proyecto real, que usted tiene que ir con una empresa real y a usted lo contratan y les hace un proyecto. Y yo estando en la mitad de la carrera, me estaba ya preocupando por eso. Y ahorita que ya estoy al final, ya estoy en el proyecto de graduación y ya mañana me toca exponer y al final no fue nada. Y a mitad de la carrera faltaba un año para que eso llegara y no podía dormir del estrés. Y ahora que ya estoy en eso, me pongo a ver para atrás y digo, qué tonto, o sea, no era nada al final, era lo mismo que he hecho siempre. Entonces, aquí vemos que muchas de nuestras preocupaciones ni siquiera se llegan a materializar. Me gusta una frase de un filósofo griego, me parece que se llamaba Séneca o Seneca, no sé cómo se pronuncia. Séneca, ok. Él decía una frase que dijo así, sufrimos más en nuestra mente que lo que sufrimos en la vida real. Y es cierto, muchas veces no nos está pasando nada y nos ahogamos en un vaso de agua. Entonces aquí vemos cómo hasta la ciencia confirma esto, que las preocupaciones no traen nada bueno. Ese es el problema, no traen nada bueno, no ayudan en nada y más bien nos perjudican porque nos dañan, nos quitan el sueño. A veces hasta no podemos ni dormir de lo preocupados que estamos. También las preocupaciones afectan nuestra salud física. Hay una clínica en Estados Unidos que se llama Mayo Clinic que demostró que el estrés prolongado puede provocar enfermedades cardíacas, problemas digestivos y un sistema inmunológico débil. Entonces, vivir afanados, vivir preocupados, no solamente va contra la voluntad de Dios, sino que también nos afecta en nuestro cuerpo. Jesús aquí no solamente nos dice a nosotros que no nos preocupemos, no nada más nos dice, no se preocupen y ya, sino que también nos da una solución para no preocuparnos. ¿Cuál es esa solución? Buscar primeramente el reino de Dios. Y aquí les voy a hacer una pregunta y voy a recalcar mucho esta pregunta. Ya van a ver por qué. ¿Ustedes consideran que ustedes de verdad tienen a Dios como su primer lugar? 100% es su primer lugar y nada le quita el primer lugar. No ocupo que me respondan, pero les hago esta pregunta porque los humanos tenemos un corazón muy mentiroso y nos engañamos. Y les voy a contar algo. Hasta hace poco yo me estaba mintiendo a mí mismo. Hasta hace muy poco yo me estaba diciendo a mí mismo, sí, estoy bien, yo leo la Biblia ahí, y voy a la iglesia, y oro, estoy bien. Y me fui a acostar tranquilo, y estando acostado me comencé a reír, y comencé a reírme, y me levanté y me senté en la cama y hago yo, qué bruto, me estoy mintiendo yo solo, es mentira que Dios es mi primer lugar. En ese momento
Yo dije eso, es mentira que Dios es mi primer lugar. Y comencé a hacer una lista. Esto lo tengo primero que Dios. Esto lo tengo primero que Dios. Esto lo tengo primero que Dios. ¿Y saben cuál es el problema? El problema de mentirse y el problema de no aceptar los errores es que uno no cambia. Si usted se equivocó y pecó, no pasa nada. Reconozca el error y ya. El problema de no reconocer un error es que usted sigue y sigue y sigue engañado. Yo lo hago bien, yo estoy haciendo todo bien y sigue igual y no cambia. Entonces, si ustedes no reconocen los errores y no reconocen que se equivocan y en este caso no reconocen que Dios no es su primer lugar, van a seguir igual. Por eso nos tenemos que examinar con lupa, no con lupe, con lupa, y decir, de verdad Dios es mi primer lugar. De verdad nada le quita el primer lugar a Dios y todo lo que hago es en torno a Dios. Porque a veces creemos que con venir un ratito los domingos ya es suficiente. Que con leerme un capitulillo de la Biblia ahí volado ya es suficiente. Que con orar 2 minutos en la casa ya es suficiente. Y no es suficiente. Con venir a la iglesia 2 o 3 veces a la semana no basta. Porque aquí nosotros venimos es un ratito, pero en la casa, ahí es donde se demuestra si de verdad Dios es nuestro primer lugar. En el trabajo, en el lugar de estudio, ahí es donde se demuestra si de verdad tenemos a Dios como una prioridad o no. Entonces, se lo repito otra vez y analícense. De verdad, Dios es su primer lugar y nada lo supera. Si les da miedo decir que no, no se preocupen. Si ustedes llevan 1 año, 2 años, 5 meses, 3 días sin que Dios sea su primer lugar, no se preocupe. Ya lo que pasó, ya no le podemos hacer nada. Ya si llevamos 6 meses sin que Dios sea nuestro primer lugar, ya esos 6 meses ya pasaron. No los podemos devolver. Lo único que tenemos es el día de hoy. Ni siquiera mañana, porque no sabemos si mañana va a llegar. Solo tenemos el día de hoy. Y lo único que podemos hacer es pedirle perdón a Dios y decirle, Dios, perdón porque llevo 2 años sin que seas mi primer lugar, pero hoy vas a ser mi primer lugar. Y si mañana me das vida, pues mañana también. Entonces, no se preocupen, al humano le da mucho, no sé por qué, pero eso es algo que tenemos los humanos, que no nos gusta aceptar los errores. Pero es la única forma de cambiarlos. Si no aceptamos los errores, no hay cambio. Si no aceptamos que Dios no es nuestro primer lugar, no hay cambio. Entonces no tengan miedo. Si ustedes consideran que Dios no es su primer lugar, no tengan miedo, simplemente vayan, pídanle perdón a Dios y comiencen hoy. Ya lo que pasó, ya pasó. Entonces no se preocupen por eso. Cuando nosotros ponemos a Dios como primer lugar en nuestra vida, nos libera de la esclavitud de las preocupaciones. Ya nos libera de ese afán, rompe esas cadenas. Cuando convertimos a Dios como nuestra prioridad, su paz comienza a gobernar en nuestras vidas. Ahí es donde decimos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros ponemos a Dios como nuestra prioridad, cuando nos enfocamos en las cosas de Dios. Jesús también menciona que cada día tiene su propio afán. No sé en qué versión es que dice, pero dice que cada día tiene su tiempo para preocuparse. Esto no significa que nosotros no podemos planificar a futuro. Pero, ¿qué significa? Que no debemos cargar con el peso del futuro. O sea, si usted llega y dice, bueno, dentro de 1 año me gustaría ir a Brasil, está bien, no tiene nada de malo. El problema es ya estar cargando con ese peso
y estar ya sin dormir por cosas que ni siquiera sabemos si van a llegar a pasar. Si pasa, bueno, y si no, pues por algo Dios no me dejó ir. De alguna cosa me guardó. Entonces no podemos cargar con los problemas del mañana. Tenemos que hacer todo lo posible por vivir el día a día, vivir un día a la vez. Y después hay un pasaje que nos llama a nosotros a vivir en gratitud con Dios y también en dependencia. Gratitud porque nosotros reconocemos que todo este tiempo Dios ya nos ha bendecido, que estamos aquí gracias a Él, que todo lo que tenemos es gracias a Él. Y dependencia porque nosotros confiamos en que nos va a seguir guardando. Si nos da más vida, va a seguir guardándonos igual. Entonces tenemos que vivir en ese sentir, en gratitud, siempre dándole gracias a Dios por todo. Amén. Vemos aquí este versículo que les dije anteriormente, de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso está en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es curioso ver esto. ¿Quién escribió Filipenses? Pablo. ¿Y desde dónde escribió esta carta? Desde una cárcel en Roma. Es muy vacilón porque vemos de verdad cómo Pablo le dirige estas palabras a los filipenses, que era una iglesia que estaba pasando pues por situaciones difíciles. Y si vemos el contexto, si alguien estaba justificado de estar preocupado, era Pablo. O sea, estando en una cárcel, si ahorita las cárceles son feas, en ese tiempo, quién sabe qué era esa cosa, ¿verdad? Y si alguien tenía la justificación de decir estoy preocupado, era Pablo. Y vemos lo que escribe: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esto nos demuestra a nosotros que la paz de Dios lógicamente no es algo natural, porque la paz de Dios no depende de las circunstancias que estemos pasando. No depende de si tenemos trabajo o no tenemos trabajo. La paz de Dios siempre va a estar ahí, sin importar por lo que estemos pasando. Es como un barco donde hay una tormenta y el barco tira su ancla. Pues estamos en medio de la tormenta, pero no nos vamos a volcar, ahí estamos firmes con Dios. El afán, como ya les dije anteriormente, tiene un efecto malo para nuestra mente. Cuando nosotros permitimos que las preocupaciones nos dominen, perdemos de vista todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que hace por nosotros, y nos comenzamos a enfocar en otras cosas y a buscar soluciones con nuestras fuerzas. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos y donde muchas veces tomamos decisiones que no debimos haber tomado por culpa del miedo, por culpa del temor de que va a pasar tal cosa, va a pasar esto, ¿qué hago? Tengo que buscar una solución. Y la solución es arrodillarse y pedirle a Dios dirección. Pero comenzamos ahí nosotros con nuestras fuerzas, comenzamos ahí con lo que nosotros sabemos hacer, y ahí es donde nos vamos al hueco. Porque lo hicimos con nuestras fuerzas, con nuestro conocimiento, con nuestra dirección. Y los caminos que tenemos los hombres son caminos malos. Tomamos decisiones tontas. Dios no. Entonces, cuando esté preocupado, vaya y arrodíllese y dígale: Dios, ¿qué hago? Tengo este problema, ¿qué hago? Me quedo sin hacer nada, voy aquí, voy allá, ¿qué tengo que hacer con esta situación? Pablo nos da a nosotros también, igual que Jesús, nos da una estrategia para las preocupaciones.
que es la que les acabo de decir, la oración, el ruego y la acción de gracias. Esa es una técnica para quitar las preocupaciones. La oración, cuando nosotros oramos, nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando directamente con Él. Ahí es donde nosotros le damos nuestro ruego. Le damos las preocupaciones que tenemos. Le decimos, Dios, me está preocupando tal y tal cosa. Y ahí mismo es donde le tenemos que dar gracias por todo, por lo que está pasando, por lo que pasó, y si Dios lo permite, por lo que va a pasar. Si nosotros, como les pongo el mismo ejemplo de ir a Brasil. Si nosotros queremos ir a Brasil, nos arrodillamos y le decimos, Dios, por favor, déjame ir a Brasil si es tu voluntad. Y si no, pues gracias por dejarme estar aquí y gracias por todo lo que va a pasar. Si no me quieres dejar, pues gracias porque de algo me vas a guardar. Pero siempre tenemos que agradecerle a Dios y orar. Amén. Aquí Pablo usa el término guardará. Dios va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. La paz de Dios en este caso actúa como un soldado. Está cuidando nuestro corazón y nuestros pensamientos de las preocupaciones. Nosotros estamos en un mundo muy complicado donde no sabemos lo que va a pasar, donde en cualquier momento pueden pasar cosas terribles y pueden ser cosas chiquititas, personales, pueden ser cosas del tamaño de un país o cosas incluso en el continente entero. Entonces aquí vemos cómo la paz de Dios cuida nuestros pensamientos y nuestros corazones. Pablo también aquí, como les dije anteriormente, nos llama a darle gracias a Dios. Nosotros muchas veces lo que hacemos es quejarnos. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? Dios, es que yo quiero esto, pero ¿por qué usted no me lo da? Pero no agradecemos lo que sí tenemos. Y se lo digo de una vez, si usted le está pidiendo algo a Dios y Dios no se lo ha dado, pues sepa que Dios lo está guardando de algo. Porque tal vez eso que usted quiere le va a servir, pero para perdición. Entonces, por eso siempre, insisto en esto y siempre lo hemos dicho, pida conforme a la voluntad de Dios. Usted sí puede pedirle a Dios, pero no le diga, Dios, dame esto. No, Dios, si es tu voluntad, dame esto. Y si me va a servir para mal, entonces mejor no. Vemos el ejemplo también de Ana en Primera de Samuel, que Ana estaba muy triste, muy afligida por no poder tener un hijo. ¿Y qué hizo Ana? ¿Se puso ahí a meterse con un montón de hombres? No. Ana fue al templo, oró, entregó sus cargas a Dios, se descargó ahí en el templo y después de orar se levantó diferente. Se levantó con un semblante cambiado, porque ya había dejado todas sus preocupaciones en las manos de Dios. Y esta es la paz de la que Pablo nos habla. Una paz con la que podemos estar confiados en cualquier momento, inclusive antes de ver la respuesta de Dios, sabiendo que Dios siempre nos va a dar lo mejor, lo que Él considere lo mejor para nuestras vidas. Vamos a ver otro versículo, bueno, dos versículos son en Mateo capítulo 11, 28 y 30, del 28 al 30, perdón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí vemos, ¿verdad?, esta invitación que nos hace Jesús, venid a mí. Aquí no es una orden como autoritaria, así como venga, sino que es un llamado que Dios nos dice, ¿usted quiere descansar? Y venga. Si quiere dejar de preocuparse, venga entonces. Porque Dios sabe que nosotros estamos en un mundo lleno de problemas. Dios estuvo en este mundo y Él fue humano igual que nosotros.
y sabe lo que es este mundo, sabe que este mundo es terrible, la verdad que este mundo es terrible. Entonces Dios sabe que nosotros a veces estamos trabajados y cargados. Y en esto pues no se está refiriendo mucho a lo físico, ¿verdad? Se refiere más a lo espiritual. Él sabe que nosotros tenemos muchas cargas. Entonces nos invita y nos dice, ¿quiere descansar? Venga conmigo y yo lo hago descansar. Ahora sí, también hay que ver una cuestión. El descanso que Dios nos da no es que nos dice, listo, usted me aceptó a mí y ya se le borraron sus problemas, ya no tiene problemas, ya no existen. No es eso. Nosotros seguimos en este mundo con problemas y difícil. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que cuando enfrentamos estos problemas, ya no estamos solos. Pongamos un ejemplo, digamos que el carro se me quedó botado, no enciende, tiene problemas en la batería y me toca empujarlo. Si lo empujo yo solo, sí, quizás logre moverlo, quizás no, depende del carro, pero si hay alguien ayudándome, va a ser muchísimo más sencillo. Entonces los problemas no se nos van a ir, pero la diferencia es que vamos a tener paz en esos problemas, vamos a tener guía en esos problemas y Jesús siempre va a estar con nosotros apoyándonos y ayudándonos en esos problemas. Jesús nos promete dar a nosotros un descanso, pero no es cualquier descanso. Es un descanso que penetra todo nuestro cuerpo, todo lo que somos, todo nuestro ser. Es un descanso que nos cambia en todo nuestro ser. Amén. No es un descanso temporal ni superficial. No es un descanso que si tengo mucha plata estoy tranquilo, si tengo poca plata me estoy muriendo. No es un descanso así. De hecho, Pablo escribe que él, me gusta mucho esto, cuando él dice, yo he tenido hambre y he comido en los mejores lugares. He estado muy bien y he estado muy mal. Pero es que no es eso, o sea, no son las circunstancias de la vida, sino es la relación que nosotros tengamos con Dios. No es lo que tengamos, sino es la conexión que nosotros tenemos con Él. Jesús nos invita a aprender de Él y no solamente a imitar su mansedumbre y su humildad, que son, ¿verdad?, virtudes espectaculares. No solamente a imitar esto, sino también que nos da herramientas para enfrentar todos los retos de la vida. La mansedumbre nos ayuda a nosotros a aceptar las cosas que no podemos cambiar. De hecho, muchos de los problemas que nosotros tenemos, a veces nos preocupamos por cosas que no dependen de nosotros, por cosas que si pasan, no fue por mí, y si pasa algo bueno, pues tampoco fue por mí, ¿verdad? O sea, muchas veces nos preocupamos por esto. Entonces la mansedumbre nos enseña a aceptar ese tipo de cosas y a decir, bueno, yo no puedo hacer nada con esto. Y la humildad nos recuerda que nosotros debemos depender de Dios. Siempre, no confiar en las cosas nuestras, sino confiar en Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Antes de Pedro conocer a Jesús, él era una persona muy impulsiva, pero cuando comenzó a estar con Cristo y comenzó a conectarse con Cristo, vemos que él comienza a cambiar, comienza a confiar en Dios, incluso en medio de grandes dificultades, él aprendió a imitar a Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un ejemplo aquí, una aplicación que es dedicar tiempo para reflexionar sobre las áreas de nuestra vida donde estamos teniendo un yugo innecesario. Vaya y siéntese y diga, vea, yo estoy cargando con esto y ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy cargando con esto si esto no es algo que yo pueda decidir? Porque muchas veces yo recuerdo
cuando empezó la guerra con Ucrania, mucha gente se preocupaba por eso. Y es algo que la verdad que no depende de nosotros. Nosotros no hacemos nada preocupándonos con eso. A menos que conozcamos a Putin y a Zelensky y los hagamos cambiar de opinión. Pero fuera de eso, ¿qué podemos hacer? Solamente orar por los hermanos que tenemos allá, los hermanos en Cristo y poco más. Pero no podemos estarnos muriendo por ese tipo de cosas. Igualmente por el tema del COVID. Cuando empezó lo del COVID, y todo el mundo muriéndose ahí en sus casas, muertos de miedo. Y es algo que nosotros no podemos hacer nada. O sea, no podemos cambiar nada. Y de hecho, bueno, tenemos también ese testimonio que las noticias alimentaban ese miedo. Y hasta que quitamos las noticias en la casa, hasta ahí fue donde comenzamos a estar tranquilos. Pero nosotros muchas veces cargamos yugos que no necesitamos cargar. Y tenemos que quitarnos ese yugo y dejarle todo a Dios, que Él resuelva todo. Y que Él nada más nos diga, haga esto, muévase aquí, vaya allá, hable con esta persona. Nada más dejar que Él nos dé todas las órdenes. Pero vuelvo y les repito lo mismo del principio, nos gusta actuar por nuestra cuenta. Nos encanta sentirnos fuertes y decir, yo puedo salir de esto, pero no podemos. Somos humanos débiles, somos humanos tontos, que toman decisiones tontas, y Dios no. Entonces tenemos que dejar todas nuestras cargas en las manos del único que es perfecto, del único que no se equivoca. Entonces, bueno, esto era lo que tenía para ustedes. Solamente les voy a leer este último versículo, que es Isaías 26, capítulo 3. Dice, Isaías 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, como enseñanza final, no se preocupen, no se estresen, sí es normal, porque la verdad es que en nuestra humanidad, en nuestra carne, sí es normal, pero estén tranquilos, sepan que Dios siempre tiene el control de todo y que Él siempre nos va a dar lo mejor para desarrollarnos mejor como sus hijos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y a veces no vemos eso, a veces decimos, no, hombres, pero ¿por qué? ¿Por qué me despidieron y me quedé en la U y me pasó esto? Y por algo será. A veces sí es por tontos nosotros, por vagos, a veces sí, pero igualmente esos errores de nosotros, Dios los usa para bien. Cuando nosotros nos equivocamos y hacemos cosas por tontos, hasta eso Dios lo usa para bien. Entonces no se preocupen, estén confiados en Dios y echen todas sus cargas sobre Dios.